Esas cosas, pues el diablo pues, no las quiere, esas cosas, pues los que no las comprenden, pues las malinterpretan. Pero quiero decirte que somos muy bendecidos. Bueno, pues vamos a comenzar. Ya lo regañé, ya me desahogué. No, hay que aprender. Entonces, un saludo para aquellos que lo ven por el Face. Eh, Gracias por apartar un tiempo y seguirnos. Somos sus amigos, no somos los todos, tampoco tenemos la verdad absoluta. Tiene derecho a no estar de acuerdo con lo que enseñamos, es su derecho. Pero quiero decirte que pues seguimos en Dios. Y vamos a ver sobre el Éxodo, capítulo 12. ¿Sí? En la diapositiva que pusimos saliendo de Egipto. ¿Qué es salir de Egipto? Sí, por ejemplo, la situación está difícil. Ya voy a avanzar aquí el sábado de la noche de lo que pasó en Culiacán. Y no nada más hacer eso, nada más para que se den una idea, estaba escuchando un comentario de gente que conoce bien sobre ciencia y que explica exactamente qué es la Tierra. Y sabes tú, por ejemplo, el petróleo que tiene la Tierra en su interior, el mar, los metales, todo lo que la Tierra tiene está hecha para estar en armonía con el universo. O sea, el oro que tiene la Tierra está ahí porque tiene un ministerio ese material. La plata que tiene la Tierra está ahí porque tiene un ministerio. El agua que tiene la Tierra está ahí porque tiene un ministerio. El petróleo que hay en la Tierra tiene un ministerio. ¿Para qué es ese ministerio? Vamos a llamarle, hay una materia que dieron en Global, que a mí me encantó, que se llama bioética cristiana. Y habla de las diferentes formas de vida en el planeta. Y habla de la vida, los árboles en el planeta. ¿Cuál es la función de por ejemplo, cuál es la función de los mangles ahí por el Puente Juárez? Ahí ¿cómo se llama la residencia donde viven ustedes? No, ¿cómo se llama, Peque? Lomas o cómo? Privada Boulevard Los Mangles. ¿Sabe cuál es el ministerio de los mangles? Esas ramas sucias que se ven ahí tienen un ministerio: limpiar el agua. ¿Cuál es el ministerio de los ostiones, aparte de que nos los comemos? Limpian el agua. Entonces toda la naturaleza, toda la creación está completa. Dios la hizo bien. Los únicos que vinieron a cambiar todo fuimos nosotros. Todo está bien, menos nosotros. Entonces, todas esas vidas que hay en el planeta, sí, es interesante esa de bioética cristiana porque habla precisamente del valor de las cosas y cuál es su función. Entonces, ¿qué está haciendo el ser humano? La humanidad está escarbando la tierra y está sacando esos minerales que tienen una función ahí. Está sacando, yo le llamo la sangre de la tierra, que es el petróleo, lo está sacando. Ese lugar donde hubo petróleo queda vacío. Ese petróleo tenía una función ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando con la tierra? Está perdiendo el equilibrio. Ya ven el tipo de lluvias que cayó allá por España. Y las nuevas armas que tienen ahora, por ejemplo, para manipular el ecosistema.
de hace tiempo atrás escuché sobre el HARP, algo así, que es un campo de energía cuántica que mandan energía a no sé qué parte de la atmósfera, sí, y hacen cambios. Estaba platicando, escuchando a un de los que saben, que anteriormente la Tierra, o sea, la Tierra tiene un pulso. Dice este científico que la Tierra anteriormente tenía 8 pulsos al día. O sea, las 24 horas la Tierra pulsaba 8 veces. Pero el pulso de la Tierra aumentó a 12. Nos aceleraron. Entonces, eso de lo que está saliendo nuevo está muy acelerado. Por eso es que nos cuesta trabajo entender, porque el mundo está muy acelerado en todo. Por ejemplo, los himnos clásicos que escuchamos fueron compuestos cuando la Tierra tenía 8 pulsos. Entonces, pero como nos aceleraron, según el científico pues ya no encaja ese sonido con nosotros. Ahora, vea el sonido de nosotros los mayorzones y vea a los niños, cómo los están acelerando. Entonces, esto se está poniendo feo. Sí, se está poniendo feo. Entonces, aumentó el pulso de la Tierra a 12 pulsos al día. Entonces, nuestro cerebro, el hipotálamo, dice el científico pulsaba 8 veces al día porque está en sincronía o sincronizado con el pulso de la Tierra. Cuando la Tierra pulsa, también nuestro hipotálamo nos pulsa. Como aumentaron con este lugar de energía cuántica, como aumentaron los pulsos de la Tierra, nos aumentaron los pulsos a nosotros. Entonces la cosa va de mal en peor. Entonces la Tierra está perdiendo el equilibrio, o el ser humano está haciendo que la Tierra pierda el equilibrio. Ahora imagínense esas cosas absurdas de amenazas de que van a estallar bombas muy poderosas. ¿Qué consecuencias trae en la Tierra? ¿Y quién hace eso? Los científicos, los que fueron a Harvard, los que estudiaron. ¿Qué están haciendo con los alimentos? Entonces el alimento procesado nos están envenenando. Sí, puras químicas. Entonces todo está de cabeza. Ahora, si no tuviéramos la palabra de Dios, si no tuviéramos las cosas de Dios, sabrá Dios cómo estaría este mundo. Pero mire, precisamente este libro del Éxodo es muy interesante entenderlo, porque ¿cómo me puedo salir espiritualmente de esta caos que estamos viviendo? ¿Cómo hacerle para que no me afecte? No que haga concha y no digan, no, sí. ¿Cómo hacerle para que no me afecte? ¿Por qué? Porque entre más aprende uno cosas, más se deprime pues es puro, ¿sí? Imagínate esas personas que se las pasan viendo las noticias de crímenes, asesinatos, en vez de leer la Biblia. Sabe todo lo que pasa, pero no sabe lo que dice la Biblia. Un amigo mío fue a ver al psicólogo y el psicólogo le prohibió que estuviera viendo noticias, porque ya estaba muy depresivo, pero era por causa de las noticias. Ahora, este libro del Éxodo, o la escritura, este libro del Pentateuco, de la Torá, sirve porque nos ayuda a aprender a pensar. ¿Sí? ¿Cómo tengo que pensar en este caos para no deprimirme? Para no ponerme mal, para no ser un endeble emocional, ¿sí?
Entonces, en este libro, dice la Escritura, nos enseña a comer del Cordero. Sí, y es muy interesante esta parte de comer del Cordero. ¿Por qué? Porque es interiorizar los escritos de la Biblia, lo que dice la palabra de Dios. La influencia que pueda tener la Escritura dentro de mi mente, para que me ayude por dentro a pararme en las cosas de Dios, a seguir en las cosas de Dios. Sí, entonces, vamos a ver aquí Éxodo 12, versículo 5 dice. Nos vamos a ir versículo por versículo. El cordero será sin defecto, macho de 1 año. Tomaréis lo de las ovejas, de las cabras, y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. O sea, habíamos visto pues que los nombres tienen los nombres tienen significado. Aquí dice, fíjese de quién está hablando. Y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Pues uno lee literalmente aquí y uno luego se va a la idea de que son los judíos. Pues, y habría que ver el antecedente del nombre Israel. ¿Quién es Israel? Este mensaje va dirigido a Israel. ¿Quién es Israel? No son los judíos. Los judíos son una etnia. Estos de que habla la Escritura ya murieron hace muchos de años. Estos que viven ahora son otros. ¿A quién se refiere? Dice, aquí se refiere a Israel. ¿Se acuerdan que hemos visto que la Escritura fue escrita hace cientos de años? Y que estas historias pues supuestamente fueron verídicas, y que el secreto está en el significado o en la verdad espiritual que nos transmite, que es esa palabra que se utiliza, atemporal, que es atemporal, que te sirve ahorita. Entonces, ¿quién es Israel? Pues habría que irse a la historia de dónde nace ese nombre Israel. Y ese Israel fue puesto a Jacob. Entonces Jacob luchó con el ángel en una noche, y el ángel le cambió el nombre de Jacob a Israel. Entonces este mensaje que es atemporal está en dirección a Israel, no a Jacob. ¿Quién es Israel? Aquel que tuvo un cambio. ¿Quién es Israel? Israel tiene algunos significados en el hebreo. El que más el que me acuerdo ahorita es el que camina con Dios y no se aparta ni a diestra ni a siniestra. Entonces, este mensaje, este libro o esta historia está dirigida para la gente que camina con Dios. Está en dirección del que no se aparta de Dios, del que sigue a Dios. ¿Sí? Entonces, a ese Israel, aquí en la Escritura, Dios le da una orden. ¿Sí? Entonces, Dios no da sugerencias. Si Dios no te dice, no te sugiere que hagas las cosas, lo que Dios habla son imperativos, son órdenes. Órdenes que no se prestan a discusión. O sea, así como dice, así tiene que ser. No, es que si yo quiero, es que yo pienso, hermano, es que no. Así dice la Escritura. ¿Quieres que te funcione? Hazlo así. ¿Quieres que pasen cosas? Hazlo así. ¿Quieres que sucedan milagros? Hazlo así. No, es que yo pienso que se pasó ahí Dios de lanza y puso de más. No, Dios no se ha pasado de lanza, ni puso de más. Él puso exactamente los principios que van a cambiar mi vida.
Él puso exactamente los principios que me van a ayudar a avanzar. ¿Sí? Por ejemplo, el apóstol Pablo Dios a través del apóstol Pablo está dando un imperativo: ponte la armadura de Dios. No, Dios, me voy a poner el yelmo pasado mañana, que te lo pongas, no le hace que te pongas el casco ese de motocicleta, pero póntelo. No, el escudo no lo ocupo, Dios, está muy pesado, necesitas el escudo de la fe. ¿Por qué? Porque no te la vas a acabar con el diablo, va ya con sus dardos y te va a decir hasta lo que no. Y si no estás blindado, entonces para mí el escudo, para mí la armadura de Dios es que Dios te blinde. Sí, estaba viendo hace tiempo una película, iban siguiendo a un amigo ahí que traía un carro blindado y le tiraban, le pegaban, pero no le pasaba nada porque estaba blindado. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que estés blindado. Y específicamente las vestiduras o las piezas de la armadura tienen que ver con las vestiduras del sacerdote. Por ejemplo, está la coraza de justicia, pues tiene que ver con el pectoral en el Antiguo Testamento. Ahora, a veces queremos servirle a Dios pero sin armadura. Pues cualquiera te va a sacar la lengua y te va a poner grave. Yo digo que Israel sí se puso armadura. Ahora, ¿quién es Israel? Sí, hay uno de mis personajes, todos son favoritos, pero de los que me llaman mucho la atención es Jacob, porque era un hombre de Dios. Era de agallas, ¿sí? Como aquel profeta que no sé si parece que fue Gedeón, que vio un ángel, ¿quién sí? No recuerdo, parece que es Gedeón, ¿no? ¿Y qué crees que hizo ese hombre de Dios? Sacó la espada. ¿Y qué crees que le dijo al ángel? Dime si eres de Dios o no. Está pesado, ¿eh? Dime si eres de Dios o no. ¿Qué hubiera pasado si el ángel ese le dice, no soy de Dios? ¿Qué hubiera hecho el hombre ese? Parece que es Gedeón. Si le hubiera echado encima. Dios quiere que con la espada y la armadura te le eches encima al diablo. Que pases sobre él. Que no te achicopale. Que no te ponga grave, que no te amiede. Hasta se me enchina aquí la piel. Eso es lo que Dios quiere. ¿Estás viendo el problema? ¿Estás viendo que todo está de cabeza? Ponte la armadura. Está la cosa muy seria, ponte la armadura. Y no esperes que el diablo te ataque, pasa sobre él tú primero. Entonces, ¿quién es Israel? Jacob, ¿sí? Él empieza a tener una serie de circunstancias para poder llevar a cabo o que el propósito de Dios se cumpliera en él. Por ejemplo, cuando él sale, las visiones que él tiene, los majanos que él levanta, los títulos que él pone, las elecciones que él hace, las veces que Labán le cambia el salario, ¿sí? Y lo último ya cuando Dios viene y le recuerda que lo va a bendecir, ¿sí? Y él viene y pasa, él manda por delante a Lea y a Raquel, a sus hijos y unas ovejas, ese es el ejército de él, y él se queda en el vado de Jacob y llega el ángel a sacarlo de ahí. Eso es simbólico. ¿Por qué? Porque Jacob peleó con el ángel y él obtuvo el favor porque Jacob era un hombre de lágrimas. Era un hombre de lágrimas. Entonces las lágrimas son tus armas. Las lágrimas están a tu favor cuando le lloras a Dios, pero no en una forma tóxica. Iban a ponerle un suero a Leighton y se enojó.
Y le dijo a la enfermera, no sea tóxico, oiga. Así le dijo. Porque le estuvo pique y pique ahí, pues no tenía las venillas ahí, pues. Y todo ahí. Y lo dice, no sea tóxica. Pero siempre, gracias a Dios, pero mire, entonces él es un guerrero por naturaleza, él pelea, todo lo que él tiene lo hizo peleando. Y no encontramos en ningún pasaje de la Escritura que se haya rajado, que le haya dicho, ¿lo puedo parafrasear? Ya no lo voy a ayudar, hermano Fer. Ahí estuvo. Todos batallamos. Estaba platicando yo con un hermano, por ejemplo, yo no le dije a Dios que trajera a mi vida a Dielito y a Leitan. Los trajo Él. Hay cosas que hay cosas que Dios trajo a tu vida y tienes que hacerle frente. No hay otra. Ahorita la voy a levantar esa. Es una demostración. ¿Sí? Entonces, cuando usted vea que esto se está poniendo feo, es que está Dios en el asunto y está enojado el diablo. Ponte la armadura y pisotéalo. ¿Sí? Te va a empezar a meter rollos y a decir cosas, te va a empezar a echar sus dardos a tu mente. Ponte el yelmo, que tiene que ver con el arca del pacto, tiene que ver con la soberanía de Dios, con el gobierno de Dios, tiene que ver con lo que había en el arca, tiene que ver con la cabeza, tiene que ver con la corona de espinas. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace él? Él es un luchador por naturaleza. Cuando él pelea con el ángel viene y empieza a pelear con él. Y el ángel le dice, déjame que raya el alba. ¿Qué significa eso que raya el alba? Él está dando a entender, ya me voy. Todos los problemas que vivimos tienen un periodo. Si no van a ser toda la vida, es un rato nada más. Va a rayar el alba. O sea, esa bronca que traes no es para siempre. Pero tú en tu mente, sin el yelmo, sin la interpretación divina, piensas que ahí te vas a quedar atorado toda la vida. No, ponte el yelmo. Gloria a Dios. Sí, no son eternas las cosas. Entonces, es nada más una noche cuando iba a pelear Jacob con el ángel viene y le dice, sí, fue a sacarlo de ahí y se trabaron, se agarraron. ¿Qué es esto? Pues, ¿qué hizo Jacob? Pues dobló rodillas. En vez de decir cosas que no están, dile que pase de una vez ahí. Jalo de las orejas, mételo. Dile que ahí lo quiero sentado. Que no venga a checar a ver qué estamos haciendo. Lo manda el diablo para ver qué estamos haciendo. Viene a ver quién está poniendo atención y quién no. Ahorita va y le dice al diablo, eso que trae él adentro, va y le dice y le viene, mira. Y ese que estaba con los ojos abiertos, nada más los tenía abiertos, pero estaba dormido. Entonces, sí, viene y lo quiere sacar y él lucha toda esa noche y le dice, déjame que raya el alba, me tengo que ir. El tiempo de esta situación ya se terminó. ¿Qué hubiera pasado si el ángel se va y no le cambia el nombre? ¿Qué hubiera pasado si el ángel lo deja ahí y no le cambia el nombre? Entonces, esa situación que él está viviendo tiene un periodo, no es eterno. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Buscar a Dios para que nos dé la victoria sobre ese problema. Sí, me gusta una frase que sacaron sobre el sábado, que Dios permite las circunstancias en tu vida, en los problemas a tu vida, para que de ti salga la fuerza. Dios te manda situaciones, sí te las manda y Él permite, pero te da la unción, te da la fortaleza, te da la enseñanza, te da la sabiduría, te da del Cordero
te da las manifestaciones, te da el fuego de Dios para que salgas. ¿Sí? Entonces, ¿qué le dice? ¿Cómo te llamas? Jacob. ¿Qué significa Jacob? Engañador. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel. Porque has vencido con Dios y con los hombres. O sea, lo que dice ahí la Escritura, ¿no? Entonces, ahí nace ese nombre Israel. Entonces, aquí está diciendo, aquí la Escritura en el versículo que leímos dice, y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. No está dando el nombre de una institución, ¿o sí? Dice, y lo inmolará toda la congregación bautiza, ¿sí dice así? Toda la congregación de IMEC, de Beula, de los presbiterianos, de Ciudad de Refugio, de Asambleas de Dios, no. Está hablando de Israel. Está hablando del que tiene agallas. Está hablando del que se pone la armadura. Está hablando del que se para en la verdad y no se mueve de ahí. El que cree en las promesas de Dios. De ese está hablando. Del que no se aparta ni a diestra ni a siniestra. De ese está hablando. A ese Dios le mandó un recurso. Le mandó comer del cordero. No esperes que otros coman del cordero, no están invitados a comer del cordero. Tú y yo sí estamos invitados a comer del cordero, por eso estamos aquí. No estás ahí toda la semana pensando a ver qué aprendo el domingo, o no. O va bien, ya me va a dormir el hermano Fer. Ya empezó con sus letanías, con sus chistes ya pasados de moda. Todos los chistes que dice ya me los sé, me tengo que reír para que no se ponga mal el hermano. ¿Cuántos piensan así? O me tratan como viejito. Soy chavalo todavía. Viejo los cerros, ¿no? Entonces dice, ahora, fíjese el peso de ese nombre Israel. Yo no sé hebreo, pero el maestro que nos daba clases dice Israel, y al último es él, que tiene que ver con Dios. Entonces es un nombre que tiene origen en la naturaleza de Dios. Pues a esos, ¿sí? Dios va a instruirlos para que coman la Pascua. Entonces, ¿para qué me sirve comer la Pascua? Bueno, si ves las noticias, si ves todo lo que está sucediendo, pues te va a dar para abajo. Las noticias te van a poner mal. ¿Cómo salirme? Entonces, ¿cómo salirme? Vamos a llamarlo así, la palabra que yo encuentro, ¿cómo salirme de esta dimensión? Y que lo que está pasando en esta dimensión no me afecte, no me ponga grave, no me enferme, no me haga sentir mal. Ese problema que vives, esa situación por la que estás pasando, es porque ya te metiste ahí. Te puedes salir de ahí aunque estés ahí. ¿Cómo? Comiendo del cordero. Porque si comes del cordero, tienes una revelación de las circunstancias y lo que está sucediendo y puedes encontrar las promesas de Dios para ayudarte a brincar ese valle. La palabra te va a instruir. La palabra te va a dar sabiduría. Entonces, ¿qué le dice? ¿Qué es lo que está haciendo? Mira, lo que está haciendo aquí, está preparando a Israel, porque va a lidiar con personajes que hay aquí en el capítulo 12. O sea, si ellos no comen la Pascua, si ellos no obedecen a Dios, ellos hubieran quedado aquí atorados. Aquí en el versículo 2 dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito. ¿Quién es ese primogénito? Es el viejo hombre, es la vieja naturaleza. ¿Qué es el viejo hombre? Las viejas mañas, la carne, ¿sí? Entonces dice, tiene que ver con el viejo Adán o el Adán caído, con esta parte caída del viejo hombre que me genera muchos problemas. ¿Nunca se ha dado cuenta que se le salió el viejo hombre cuando está enojado? ¿Para qué te dejas?
Ya te vieron la cara de sonsolón. No, 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 dile 2 por 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8 16. Ah, pues el primogénito, no le haga caso. Si no come el cordero, él te va a ganar la partida. Si comes del cordero, ¿sí? Y luego dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Ahora, ya habíamos visto qué significa Egipto, es Misraín. También se maneja como salida, ¿no? Pero Egipto es Misraín, es la tierra de la idolatría. ¿Sí? La tierra de los paradigmas, la tierra de los dogmas. Entonces, ¿qué son paradigmas? Son las ideas con las que yo interpreto la realidad. Entonces, imagínate un amargado, ¿cómo va a interpretar la realidad? ¿No me habla? No, a mí no. Pues esa es idolatría. Y luego es precisamente una forma de tratar con la carne. Entonces vamos a comer del cordero para que la idolatría no acabe conmigo, porque soy muy bueno para malinterpretar todo. Eso me pasa a mí, yo no sé usted. Al rato yo me agarro la crisis y empiezo a decir, no, no me voy a hacer caso. No me voy a hacer caso, Dios me llamó. Y la bronca del ministerio no es mía, es de Él. Él es el que va a cambiar a la gente. Él es el que va a bendecir a su pueblo. Él es el que los va a sacar adelante. Yo no soy más que el barrendero de las cosas de Dios. Entonces dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así en los hombres como en las bestias, y haré juicio en todos los dioses, yo Jehová. Entonces a Israel le espera una situación muy difícil. Esto que está en el versículo 12. Si él no hace caso y no hace las cosas como Dios le dijo, él no hubiera podido salir de Egipto, se hubiera quedado amallado. ¿Qué es amallado? Como esos animales que entran a la red, quedan pegados en el chinchorro, ahí en la red, de ahí quedan. Viene el diablo y pone su red, y llegamos los incautos y ahí quedamos todos. Sí, cuando estaba más joven, le ayudaba a los pescadores, al Pitachi y a otros pescadores ahí que tenían chinchorros. Iba en la noche a poner el chinchorro con ellos y en la mañana lo iba a levantar. Y en la mañana encontramos langostas, pargos, pescados amallados. El diablo viene y pone su malla y en la mañana te agarra amallado ahí, todo enredado ahí, neurótico, enojado. ¿Sí? Ahora, ¿sí? ¿Qué representan estos hombres? ¿Qué representan estas bestias? En el hebreo son cayots. ¿Qué representan estos dioses de Egipto? ¿Sí? Todos esos mecanismos de control de los paradigmas. Nuestra cultura es eso. Nosotros como cultura mexicana tenemos la herencia de puros mitos del pasado. Un día vino un historiador, a mí sí me ha pesado mucho que hayan quitado la feria del libro en La Machado. Sí, a mí me encantaba ir a sentarme, compraba mi cafecito y me sentaba porque vienen expositores, sí, o escritores para promocionar sus libros y los daban baratos y luego te lo firmaban. Y recuerdo que vino un historiador para hablar sobre la historia de México. Y me dejó más enredado porque yo creía en Cuauhtémoc. Yo creía en Miguel Hidalgo. Yo creía en los niños héroes. Eran mis héroes. Pero cuando ese historiador dio la versión y la sustenta con historia, quedé peor. Toda mi vida
creía que yo era ese niño héroe, ¿sí? Ese niño héroe. ¿Cómo se llama? Uno que se llama como yo, Fernando Montes de Oca. Me decía mi abuela, es que tú tienes un nombre de niño héroe. Sí, güey, sí. Eres como Fernando Montes de Oca inflado yo ahí. Resulta que, ¿sí? Más aparte los mitos y las creencias que tenían las culturas prehispánicas. La Coatlicue, la Tonanzi, el matriarcado, mi mamá. Entonces, todo este tipo de enseñanzas o cosas que uno aprendió, ¿sí? Las aprendimos. Sí, y eso pensé que esa era la verdad histórica. Entonces, sí, esas cosas tienen que ver con la mente. Entonces, la intención de aquí es que Dios te va a sacar de la idolatría, de ese mundo de mentiras, y nos va a enseñar lo que realmente es la verdad. De toda esa historia, ¿sí? De toda esa historia que de alguna manera pues aprendimos, que creímos que es verdadera, pues ese historiador me dejó pensando. Y hasta le compré un libro y me lo firmó. Porque allí explicaba precisamente los problemas de la Santa Inquisición y un montón de cosas muy interesantes, y aún de la historia de México, ¿sí? Y todas esas cosas que yo aprendí que pensé que eran verdaderas, y con eso interpretaba la realidad. ¿Cuántas cosas, vamos llamándole cuántos complejos, cuántas heridas traes en tu ser, cuántas cosas por dentro traes que no superaste, que te quedaste enganchado, y con estas cosas interpretas la realidad? Si tuviste ausencia paterna, ausencia materna, si de alguna manera no tuviste una relación sana, si vienes de un hogar marginado, un hogar con problemas, un hogar con tantas... Entonces, me llenaron de cosas con las cuales tengo que lidiar. Entonces, ¿qué es lo que Israel tiene que hacer? Tiene que comer del cordero, porque va a lidiar en contra de esto. Ahora, quiero decirte una cosa. El problema aquí en el Éxodo 12:12, Dios no trae ningún pique con Israel, lo viene a ayudar. O sea, Dios no viene, perdón la expresión, a calentar a Israel, a regañar a Israel o a darle una cintariza a Israel. Dios viene a darle una cintariza al primogénito. Dios viene a acabar con los dioses de Egipto. Dios viene a acabar con las bestias. Entonces el problema no es conmigo. El problema es con eso que me trata de controlar, con eso que no me deja avanzar, con eso que no le he entregado a Dios, con eso que de alguna manera no he resuelto. Entonces, ¿cuál es la situación de Dios? Que Él me quiere sanar, porque me quiere sacar de Egipto, porque me quiere llevar a la tierra prometida, bendito sea el nombre del Señor, y tengo que pasar por una serie de circunstancias para que pueda sanar en mi interior. Entonces, nosotros estamos viviendo en un mundo lleno de mitos, lleno de tantas cosas enfermas del poder. Estamos viviendo en tiempos difíciles, ¿sí? Más aparte esto que está pasando con la tierra, lo que está pasando en la sociedad, todos esos mecanismos de ciencia que hay, ¿sí? Todo lo que está sucediendo, cuando estamos batallando. Entonces, ¿cómo puedo salir? ¿Cuál es mi alternativa para salir de aquí? ¿Cuál es el recurso que Dios me ha dado para que yo pueda seguir adelante y pueda estar pleno, estar satisfecho y sentirme en paz y no tener esas pesadillas? ¿No tiene pesadillas? Miren, en la mañana estaba muy a gusto dormido. Y estaba soñando que estaba en Obregón. Yo no sé de aquí quiénes conocen Obregón, pero enfrente de la central venden unos tacos bien buenos. Y en el sueño estaba esperando yo que hiciera un poquito más tarde para ir a los tacos. Y ya estaba empezando a aclarecer en el sueño cuando ahí, Fernando. Y yo pensé que era, ya ve que a veces en las centrales, cuando anuncian un autobús, autobús del Pacífico número 46 con destino a tal parte, favor de abordar tal. Pues yo estaba pensando cuando Fernando, me hace falta el autobús. Era el hermano Soles para que le llevara a la Cruz Roja y llevara a Leighton. Digo, no estoy en Obregón.
Llegué a la realidad. Esa es mi realidad. Eso es lo que tengo que resolver. Necesito comer del cordero. Entonces el cordero lo iba a comer Israel. Gente especial, gente que camina con Dios, gente que se pone la armadura, gente que está blindada, que le tiran los dardos y nomás le rebotan, que trae un escudo. ¿Por qué cree que metían ese escudo en el agua bien mojado? Porque tenía como trapos por el medio, y luego sacaba el escudo para cuando el dardo encendido pegara en el escudo, se apagara. Pero viene el diablo y manda su dardo y me quema por dentro porque me echa a andar. Porque no tengo agua de redención, porque no he entrado a las aguas de muerte para que la muerte de Jesucristo absorba mi muerte. Por eso cuando llega el dardo del diablo me pone grave. ¿Por qué? Porque necesito eso. Entonces, ¿quién realmente iba a comer eso? Pues Israel. Ahora, yo no sé por qué la Escritura no lo registra así, tengo que respetar lo que dice la Biblia, pero desde el momento en que Jacob pelea con el ángel y sale de ese vado de Jacob, ya no es Jacob, es Israel. Es Israel. Es Israel. Y entonces venían Esaú con 400 hombres armados, traía artillería pesada, traía una bola de mitoteros y sus acoplados. ¿Y para qué venía? Es muy importante los significados de los nombres. Por ejemplo, Esaú venía de Edom, de la tierra de Seir. ¿Qué significa Seir? ¿De qué habla Seir y de qué habla Edom? Seir tiene que ver con el orgullo innato, Edom con el enojo. Entonces, ¿de qué está hablando esa figura? Que enfrentó su propio enojo. O sea, enfrentó su enojo. Pero ya no lo enfrentó como Jacob, lo enfrentó como Israel. Entonces tengo que enfrentar mi propia vida. Tengo que decirle, ya bájele, Fer, siéntese y escuche. Póngase a leer la Biblia. No sea melindroso. Ay, nomás está la mierda. ¿Algún día te has dicho así? ¿Algún día te has llegado al espejo y dices, ya bájale, hermano Fer? Y te va a decir el espejo, no. ¿Sí? Mira nomás cómo te has portado. ¿Sí? Entonces viene Jacob, viene su enojo y lo enfrenta, pero no lo enfrenta como Jacob, lo enfrenta como Israel. ¿Y qué crees que hizo Jacob? ¿Y qué crees? No, perdón, Israel ya. Cuando se encontró con Esaú, Esaú lo abrazó y lloraron. Lo venció. ¿Sí? De ahí viene la experiencia de ese nombre. Entonces aquí Dios le está diciendo, y lo inmolará toda la congregación de Israel entre las 2 tardes. El versículo 7, y tomarán de la sangre y la pondrán en el dintel de las postes y en el dintel de las casas donde lo han de comer. ¿Qué es comer? ¿Sí? Comer es como meditar, es tomar la palabra de Dios, a que tomes un salmo y comiences a meditarlo, que lo medites, que lo rumies, que lo pienses. ¿Sí? Un nombre de Dios, o una situación de las cosas. Por ejemplo, qué precioso es tomar el sermón del monte, ¿sí? Y sin ninguna prisa empezar a leer el sermón del monte y empezar a pensar en él, a pensar a digerirlo. ¿Qué es digerirlo? Es meditarlo, es interiorizarlo, aprenderme esas porciones de memoria. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No dice que va a ser, es tiempo presente. Tú puedes vivir ese reino ahorita, si comes del cordero. Entonces dice aquí la Escritura, y habéis de guardarlo hasta el día 14, el cordero será sin defecto, macho de 1 año, tomáislo de las ovejas de las cabras.
y habéis de guardarlo hasta el día 14, y lo inmolará toda la congregación de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán la sangre y la pondrán en los postes y el dintel de las casas donde lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego. Ahora, ¿qué representa esa noche? Esa noche era muy importante para ellos porque al amanecer iban a salir rumbo a la tierra prometida. Iban a salir de Egipto. Iban a salir de los paradigmas de la idolatría, de esas ideas de miseria que me apachurran. Decía una persona, mira, lo que me dicen se me resbala. Lo que me daña es lo que yo siento. Mis sentimientos solos me dañan, me pongo grave, mal. No puedo dormir en toda la noche. Y le hago la lucha de dormirme, hasta le hago así. Y ahí estoy, piense y piense y piense. ¿Por qué? ¿Sí? Ahora, esa noche representa el tiempo. ¿Sí? También esa noche representa el tiempo que tú vas a estar en la tierra, el tiempo que vamos a estar nosotros aquí. Usted tiene un tiempo aquí y yo también. Por eso me encantó la lección que tuvimos el domingo pasado, de cuando Dios hizo caer en sueño al hombre. ¿Qué hizo? Lo hizo caer en sueño. Y vimos lo que significa esa palabra sueño, ¿sí? Se lo voy a decir. Mire lo que significa esa palabra sueño. Necesito los trance. Entonces, ese trance, o sea, es esta noche. Es el tiempo de tu vida, es el tiempo que vas a vivir, es el tiempo que voy a vivir. Y estoy aquí para comer del Cordero. Estoy aquí para comer la palabra de Dios. Estoy aquí para digerir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque considero que si estoy aquí y me interesan las cosas de Dios, la intención de Dios sea parte de Israel, que sea parte de aquel que lo sigue, de aquel que camina con Él. No importa la institución, no importa el lugar, lo que importa es que camines con Dios. Lo que importa es de que comas del Cordero de Dios, porque es el Cordero de Dios a través de su palabra lo que te va a revelar el plan maestro de lo que Dios tiene para nosotros. Entonces dice aquí, ¿sí? Regresando al capítulo 12. Y comerán la carne asada al fuego. Dice, y aquella noche, o sea, entonces Israel iba a comer aquella noche la carne asada al fuego. ¿De qué habla la carne? ¿Y de qué habla el fuego? Y no nada más eso dice, aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Entonces aquí está la dieta de lo que vamos a comer. Es la carne asada al fuego. ¿Qué es la carne? Es la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo es que ellos, por ejemplo, cuando ellos pusieron la carne al fuego, una vez que la carne estaba allá, ellos la agarraron y la comieron, pero el fuego se hacía una pieza con la carne. Entonces estaban comiendo 4 ingredientes, estaban comiendo carne, el fuego, el pan sin levadura y las hierbas amargas. Los que saben de hebreo saben que cada una de estos ingredientes lleva una de las letras del nombre del Yud, Hei, Vahei. Entonces, ¿qué es lo que iban a comer? Iban a comer el nombre de Dios, la sustancia de Dios. ¿De qué habla la primera letra del Yud? De la sabiduría de su nombre. En otras palabras, ellos iban a comer esta carne que tiene que ver con la sabiduría de su nombre para poder entender el plan maestro en esta noche que estamos viviendo. O sea, ¿qué importa qué tan difícil se vaya poniendo? Esto se va a poner feo, la circunstancia se va a poner horrible,
vaya usted a saber qué va a pasar más adelante. En todo nuestro país hay problemas de la misma rama. Yo no sabía que allá por Sabrán también la cosa está calentando, y feo. Por todos lados. Entonces necesito comer del cordero para no estar paniqueado. Puedo cruzar esta noche. Está la sustancia en la palabra. Puedo salir de aquí. Aunque mi cuerpo esté ahí esperando el tiempo al cual Dios lo va a llamar, yo puedo salir de aquí a través de la palabra de Dios. ¿Cómo? Aprendiendo los principios de Dios, las verdades de Dios, las cuestiones eternas de Dios. Entonces, ¿qué hizo? Tienen que comer el cordero porque tienen que salir de aquí. ¿Sí? Tienen que comer porque van a enfrentar circunstancias y el juicio de Dios va a caer. Y no va a caer sobre Israel, iba a caer sobre aquello que de alguna manera estaba controlando y tenía detenido a Israel en Egipto. Entonces, el problema de lo que está sucediendo en el mundo no es un problema contra nosotros, ni contigo, ni conmigo. Dios está mandando su juicio sobre esta tierra y sobre las personas. Porque el juicio que yo merecía lo cargó Jesús en sus espaldas. El juicio contra el pecado cayó en las espaldas de Jesús. Él llevó en sus hombros el juicio que yo merecía. Por eso tengo que comer del cordero, porque el cordero me libera del juicio. Porque es importante entender entonces los materiales del tabernáculo. ¿Qué había en el tabernáculo? Plata. ¿Qué había en el tabernáculo? Oro, bronce. ¿De qué habla el bronce? Del juicio. Entonces, todo el juicio en contra del pecado cayó sobre el cordero. Y si yo como del cordero, puedo ser sustentado porque voy a comer de su plan maestro, voy a comer del fuego de Dios. Y dice la Escritura, panes sin levadura. ¿De qué habla el pan y la levadura? Con hierbas amargas. ¿De qué hablan las hierbas amargas? No te vas a ir liso, vas a tener problemas. Va a haber situaciones difíciles en tu vida. ¿Sí? ¿Por qué esas circunstancias difíciles en la vida? ¿Qué pasó con Israel cuando sale de Egipto y encuentra un lugar y las aguas eran amargas? Allá en Mara, que las aguas eran amargas. Luego vieron un árbol y lo pusieron en las aguas y las aguas se endulzaron. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Es poner al cordero, ese árbol de vida, esa carne de la palabra de Dios, y entonces las circunstancias que vivimos, las circunstancias por donde pasamos, las situaciones difíciles por donde cruzamos, las vamos a ver dulces. No nos vamos a deprimir, sabemos que Dios está con nosotros porque dice la Biblia, a los que Dios ama, todo obra para bien, conforme al propósito de los que son llamados. Es verdad que tengo problemas, es verdad que estoy pasando por circunstancias difíciles, es verdad que muchos me han quedado mal, que me han dado mal testimonio, es verdad que me desilusionaron, pero hay cordero para que yo pueda comer, porque yo quiero ser parte de Israel y quiero ser alimentado para quitar mis ojos de los errores de otros, de las fallas de otros y poner mis ojos en el cordero y no voltear hacia un lado para no de alguna manera no frustrarme. ¿Por qué? Porque entonces el juicio no era contra Israel, era contra los ídolos. Entonces, si viene una circunstancia difícil a mi vida, ¿para qué me enojo? Dios está tumbando mis ídolos. No le pasa así. Yo tenía 2 ídolos que me regalaron. ¿Sí? 2 bocinas, bien machín, me las regaló Roberto. Y eran mis ídolos, las tenía guardadas porque estaba esperando, cuando vaya a Tijuana voy a tener un marrón de esos aparatitos para oír alabanzas. Y se cayó el techo. Y no me di cuenta que cada que yo entré un boquetón de agua. Y cuando quité la cortina para asomarme, ya mero me desmayaba. ¿No te ha pasado que tu ídolo se cayó? Dios vino a tumbar los ídolos, porque Dios no comparte su gloria con nadie.
Dios es celoso. Y entonces Él viene a tumbar los ídolos. Si no como del cordero, no voy a aguantar la terapia que Dios me va a dar. ¿Por qué cree que ahora ya tengo cosas y ya nomás las veo de lejos? ¿Por qué? Porque si las hago ídolos me las va a quitar Dios. Entonces descubrí cómo puedo mantener las cosas, no las hago ídolos. ¿Tiene usted algo que está haciendo ídolo? Prepárese porque se lo va a quitar Dios. Sí, entonces dice hierbas amargas. Entonces estas son las condiciones como Él va a comer, dice el versículo 9. Ninguna cosa comeréis del crudo ni cocido en agua, sino su cabeza con sus pies y sus intestinos. Entonces, ¿qué es lo que Dios instruye? Dios manda a Israel a que coma de la cabeza del cordero. ¿Qué es lo que tiene en la cabeza de un cordero? Tiene masa encefálica, tiene ojos, tiene nariz y tiene boca y tiene oídos. Cuando practicamos la Santa Cena, a mí me gusta usar esto de ejemplo, decirle, ¿qué le falta de Dios? ¿De qué habla el cerebro? Del plan maestro, de la revelación de la Biblia, de lo que está escondido. De eso habla. ¿Cuál es la intención de Dios? Que coma del cordero, que coma de la masa encefálica del cordero. Está diciendo que coma del plan maestro. Y esta cabeza tiene que ver con esa cabeza que fue coronada de espinas, que tiene que ver con el arca del pacto y el lugar santísimo. Quiere decir entonces que si yo le hago caso a Dios, Él me va a revelar cosas altas de la Escritura, verdades que de alguna manera me van a dar la fuerza para que no me atore. Vas a ver, por ejemplo, ve usted el testimonio de los hombres de Dios, de los que fueron mártires, de los que fueron quemados en las hogueras. Sí, por ejemplo, Juan Jos, más o menos el tiempo de la Reforma. ¿Qué crees que hicieron con Juan Jos? Lo amarraron en un poste y le pusieron leña y lo quemaron en la hoguera. Ese era el precio en esa época. Ahora nos lavan el cerebro y nos destruyen la mente, que ahora está peor que antes. Pero mira, lo llevaron y esperaban que Juan Jos se retractara atado en la hoguera. ¿Y qué crees que hizo? Cuando empezó la lumbre a tocar su cuerpo, Jesús, hijo de David. ¿Usted cree que no era parte de Israel ese hombre? A nosotros Dios nos la puso más fácil. Nada más lidiar con mis ideas, lidiar con mi interior. Entonces dice aquí, sí. Y sus pies y sus intestinos. ¿Tienes dificultades para discernir y no alcanzas a comprender la voz de Dios? Dile, dame de los oídos del Cordero. Dame de los oídos del Cordero, Señor. ¿Por qué? ¿Cómo crees que discernió? ¿Tú crees que el diablo llegó en el monte de la tentación con Jesús así, en un aspecto físico o demoníaco? ¿Cómo crees que Jesús pudo discernir que el que le dijo, di que estas piedras hagan pan, no era Dios, que era el diablo? ¿Cómo discernir la voz de Dios? Necesito comer del Cordero. Entonces Israel, ¿qué debe haberle dicho a Dios? Dame de los oídos del Cordero, para no escuchar otra voz que no sea tu voz, porque yo no quiero escuchar la voz del diablo, ni la voz de los demonios,
ni la voz de este mundo. Yo quiero oír la voz que viene de lo alto. Entonces, tiene que comer de estos oídos del Cordero, porque va a enfrentar estas cosas, va a enfrentar estos dioses. ¿Sí? Hay un estudio que habla de los 4 tipos de voces que oímos. El otro lo estaba leyendo y dije, ay, usted está re bueno esto para aprender. La primera voz, la voz de Dios. ¿Cómo entender cuándo es la voz de Dios? La voz de los ángeles, pero los ángeles que están dentro de las filas de Dios. Y luego la voz de los otros ángeles malvados que tienen que ver con el diablo. Y luego la voz de mi propia carne. Entonces sí se necesita decirle, Señor, quiero ser Israel. Quiero ser de esos que caminan contigo, de esos que no se apartan ni a diestra ni a siniestra, de esos que tienen circuncidado su oído. ¿Sí? La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Sí? La fe es el ojo del Espíritu. Entonces, cuando usted empieza a trabajar con su oído, usted empieza a ver en el aspecto de la fe la voz de Dios. Entonces, ¿qué? Dice, tienes que comer de la cabeza del Cordero porque vas a enfrentar, voy a derribar a esos dioses. ¿Sí? ¿Cuántas veces esos dioses vienen y nos hacen creer que Dios es injusto? Hay gente que está tan frustrada, tan amargada, tan atorada, que dice, ¿dónde estaba Dios cuando estaba chiquito y me cambiaron el biberón? ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios cuando me abandonaron? ¿Dónde estaba Dios? Y luego hay otros más soberbios que dicen, con lo que he sufrido, ya Dios me sale debiendo. ¿Alguien cree que Dios le debe? Porque Dios paga, ¿eh? Y al chachas, te va a ir como en feria, mejor dile que no. Entonces, comer de los oídos del Cordero, comer de las narices del Cordero, comer de la boca del Cordero, comer de los ojos del Cordero. ¿Sí? Entonces, si como del Cordero, si me alimento del Cordero, si estudio la palabra, si medito en la palabra, si interiorizo la palabra, si la proceso, si me hago uno con ella, ¿sí? Esta realidad que aparentemente parece ser real no te afecta. Estas situaciones de crisis económicas que vive no te afecta. Que te vaya mal no te afecta, que te vaya bien no te afecta, porque estás en sintonía con el Creador. Claro, pues si estoy amargado y frustrado y me va mal, me voy a enojar. ¿Sí? Entonces hay que comer de los oídos del Cordero, hay que comer de los ojos del Cordero. ¿Cómo? Señor, no quiero ver las cosas en mis ojos humanos. Dame de los ojos del Cordero, para ver las cosas como las ve el Cordero. A ver, ¿cómo vio Jesús la realidad que vive cuando está siendo azotado? No encontramos en la Biblia que se esté quejando. No encontramos en la Biblia que esté murmurando. Cuando Él está colgado en la cruz, Él no está diciendo por culpa del hermano Fer y fulano y sutano y mangano, etcétera, etcétera. Aquí estoy sufriendo y colgado. Ah, y la hermanita aquella. ¿Cuál, Señor? Oh, tú ya sabes cuál. Cuando Él está colgado en la cruz, lo único que emana a Él son esos niveles de amor y el amor que perdona. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y lo único que el Cordero vio en su Padre es el amor. Y Él no vio a la gente que lo injuriaba, a la gente que lo despreciaba con enojo. Él simplemente dijo, Padre, perdónalos, porque están muy mal. Y luego ese hermano que se cree pastor ahí en la redonda, es el cabecilla, también perdónalos, Señor. Perdónalos.
¿Sí? El amor que no culpa. ¿Sí? Por tu culpa no desayuné ahora. Esos chilaquiles que me hiciste estaban muy picosos. Yo quería. ¿Qué quería? ¿Cómo se llama ese huevo que le meten cosas con queso así? ¿Un qué? Ah, yo quería un omelette de verduras, mi amor. Y me lo trajiste de frijoles. ¿Por qué me trajiste de frijoles? Pues para eso alcanza el chivo, mi amor. Sí. Quiere decir entonces que si como del cordero, voy a ver las cosas como Él las ve. Entonces, cuando Dios venga a hacer juicio en contra de estos Egipto, no me va a afectar. Porque cuando Dios está haciendo Egipto y no interpretamos, malinterpretamos la obra de Dios, malinterpretamos los dichos de Dios, malinterpretamos las circunstancias de Dios. ¿Sí? Dice, cuando oí que dijeron, Fernando, que yo pensé que era la central de Obregón, porque a mí eran los tacos, era la hermana Sole, que me estaba despertando para que llevaran Leighton al... No, oro por un montón de enfermos. Y estaba viendo a Leighton y dije, déjame en paz, diablo. Dios tiene un propósito. ¿Qué propósito pude entender de Dios? Me lo voy a decir. Traía un clavito en la bolsa, en la cartera ahí. ¿Nunca ha traído un clavito ahí en la cartera? Que nadie sabe. Ni su esposa. Tenía un plan para ese clavito. Y cuando veo al morro ahí, me acuerdo del clavito. Y dije, para eso era el clavito, para la obra de Dios, no para mi obra. Y sí, pero si no vemos a Dios, lo malinterpretamos. Si no vemos a Dios, lo maljuzgamos. Pero si comemos del cordero, dice la Escritura, los limpios de corazón verán a Dios. Los que traen la armadura puesta, los que se ponen el yelmo, en vez de malinterpretar las circunstancias, van a ver a Dios. O sea, algo pasa aquí adentro. ¿Sí? Yo me entero de muchas situaciones que vive la gente y a veces digo, ay, que está dura la cosa para el hermano. Durísima. Por ejemplo, no deje de orar por el hermano Paco, la cosa para él está dura. El seguro hizo negligencia por la burocracia insensible que hay ahí. Ahí me consta, porque cuando me estaba doliendo aquí la vejiga y se estaba reventando, la gente ahí como si nada, yo sentía que se reventaba algo adentro. Después supe que si esa agua se me hubiera regresado, me hubiera infectado los riñones y me truenan ahí. Y luego hice mi pancho ahí para ver si me hacían caso y ni me pelaron. ¿Sí? Circunstancias que es difícil, donde tenemos que buscar a Dios y tenemos que ver las cosas como Él las ve. Y luego dice, su cabeza con sus pies y sus intestinos. ¿De qué hablan los intestinos? Hablan de esto. ¿Y qué es esto? Esto tiene que ver con el lugar santo. Eso tiene que ver con el candelero. Eso tiene que ver con el altar de oración. Esto tiene que ver con la mesa de los panes del propiciatorio, los panes de la proposición. ¿Qué es un pan de la proposición? Ese broncón que tienes es un pan de la proposición, saboréalo. ¿Por qué? Yo entendí eso del pan de la proposición. A veces uno quiere que se hagan de esos panecitos como los que hace la hermana Nayeli. Y estos también. Y esos nuevos panes, pastelitos modernos, se ven bien. Se los recomiendo.
Pero también Dios tiene sus panes de la proposición. Y luego llega con su pan de la proposición, que es un broncón el que te trae, que no te la acabas, que ves, sí, ves las cosas difíciles. Por ejemplo, no porque yo sea el ejemplo es Jesucristo, sí, pero me acuerdo cuando se iba a aliviar mi hija de Abdielito, sí. Oye, el ginecólogo le dijo cuánto le iba a cobrar y pues se juntó y cooperamos. Pero el ginecólogo nunca le dijo que si salían las cosas de control iba a pagar más. Y las cosas se salieron de control. Y pues estaba el problemón. Y luego que pues se muere. Y el doctor le agarró la manita y lo sacó y lo revivió. Sí, lo revivió. Y dije, chale, no tengo lana. Pero no dije Dios me va a ayudar. Fíjese lo que pensé, no tengo lana. En vez de decir, Dios me va a ayudar. No tengo lana, pues me fui para abajo. Y luego cuando cobran me fui más abajo. Ese era un pan de la proposición. Porque al fin de cuentas está la Biblia, aquí estoy yo y ya todo salió bien. Dios te manda su pan de la proposición. Pero quieres un pastelito, los de Nayeli, con merengue ahí bien adornado. Y Dios te trae un torcido así, y te lo da un broncón así pesado, que dice, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Dónde corro? ¿Qué hago? Pues que corras a Dios. Porque es la proposición, es parte del propósito de Dios para tu vida, porque de ahí quiere sacar fuerzas de ti, porque ahí te quiere fortalecer, porque ahí quiere hacerte que tengas un carácter templado, porque ahí quiere que sepas tú que Dios está contigo, que eres Israel y que no te va a abandonar y que Él sigue adelante contigo y no te trajo para abandonarte, no te trajo para echarte a un lado, no te trajo para apachurrarte, te trajo para destruir los ídolos y que comas del pan de la proposición y que entiendas que Dios tiene un propósito en esos problemas, en esas broncas, pero si te involucras en como piensa este mundo, como piensan estas realidades humanas y sigues ahí, te enfrascas, tienes que salir de ahí a la realidad de Dios y comer del Cordero, comer de lo que Él tiene, bendito su santo nombre, comer de este pan de la proposición, comer de esto que Dios tiene, comer de estos, sí, de esta parte, dice su cabeza, con sus pies, con sus intestinos, que había en los intestinos, el pan de la proposición, es que Dios tiene un propósito en ese problema que tienes, Dios tiene un propósito en esa circunstancia que tienes, Dios tiene un propósito en todo lo que está pasando contigo, porque eres Israel, eres el que quiere caminar con Él, eres el que quiere seguir adelante, es el que quiere eres el que quiere levantar el nombre, es el que quiere santificar el nombre. ¿Y qué es lo que pasa cuando estás viviendo en ese paquetón y luego vienes y levantas tus manos y le empiezas a decir, Dios, tú eres la cabeza soberana por sobre todas las cosas? Y aunque esta circunstancia no esté a mi nivel porque no entiendo ni sé qué hacer, vengo y levanto mis manos, Señor Dios, y voy a correr, voy a tener manifestaciones. Es pues la fe, la demostración de las cosas que se esperan, la sustancia de las cosas que no se ven. Voy a agarrar a mi esposa o a mi esposo de la mano y vamos a correr porque vamos a interceder, vamos a pelear, vamos a luchar para que el diablo suelte a nuestros hijos. Vamos a meternos en manifestaciones, vamos a dejar de estar haciendo la alabanza tuntún. Vamos a meternos en serio, porque si necesito fuego, el fuego ya fue provisto. Si necesito la unción ya fue dada. Lo único que tengo que hacer es levantar las manos y salirme de eso que de alguna manera está susurrando el diablo y sus ídolos sobre mi propia vida y decirle al Señor Dios, tú eres soberano, eres justo. Tú puedes de alguna manera cambiar todas las cosas. Tú eres el dueño, tú eres el divino decididor. Bendito sea tu santo nombre. Dame de esa porción del Cordero. Revélame la porción de la palabra que tiene que ser interiorizada. La palabra que tiene que ser consumida por mi ser. Que mi alma
mi alma nefes, nechama y todo un montón de cosas que ni idea tengo, que están aquí adentro, puedan moverse. Y quiero que estas partes internas, los intestinos, empiecen a hacer ruido como una arpa, glorificando y exaltando su santo nombre. Y que mi vientre empiece a gemir y aventar hacia abajo esos dolores de parto para poder, de alguna manera, la formación de tu verdad dentro de mi ser. ¿Sí? Entonces, ese es el menú. Hay fuego. ¿Qué impide que salte? A ver, mi orgullo. Hay gente, hay personas que son esclavas de su ánimo. No danza porque no tiene ganas. Y luego está el espectador, viendo quién brinca y quién no brinca. Y luego está el otro que trae esa lupa, a ver quién anda mal. La otra vez hicimos una demostración, íbamos a hacer un talento con las lupas. Todos íbamos a aventar la lupa ahí para venderlas de talento, porque no venimos a ver quién camina con Dios o quién no camina con Dios. Venimos a comer del cordero. A eso venimos. ¿Y quién comía el cordero? ¿Cuánta gente había ahí, hermano? A ver, ¿cuánta gente había? ¿Había qué? Había niños. ¿O no salieron más que los burros? ¿No salieron más que los puros viejillos de Egipto? ¿O también los niños? Pues los niños fueron los que llegaron a Canaán. Los otros quedaron en el desierto. Nada más 4 entraron a pisar la tierra. A ver, entonces ¿quiénes? Los niños. ¿Quién más? Los jóvenes, los adultos y los ancianos, los mayores. ¿Qué significa eso? Que a lo mejor no sabes mucho de la Biblia y estás aprendiendo un poquito, eres un niño espiritual, pues hay cordero para ti. A lo mejor sabes un poco más, hay cordero para ti. A lo mejor ya eres maduro y conoces muchas cosas, hay cordero para ti. O a lo mejor ya eres un adulto en la verdad, un anciano en la verdad, hay cordero para ti. Entonces, ¿quiénes comieron cordero? Todos. ¿Sí? No había espectadores, todos comieron cordero. Porque todos querían salir de Egipto para irse a la tierra prometida. Tenemos que comer del cordero en este tiempo. Bendito sea Dios por las circunstancias, bendito sea Dios por los problemas, gloria a su santo nombre, pero tengo la facultad, tengo de alguna manera la oportunidad de comer el cordero y poder entender que esta es nada más una noche, es un tiempo en el que voy a batallar, porque pronto me voy a esa mansión celestial, pronto me voy a glorificar y a levantar mis manos allá donde le van a dar al Señor el título de León Cordero, bendito el nombre del Señor, porque dice la Biblia que había una multitud de gente ahí. Ahí dice que había un montón, muchísima gente. ¿Y qué cree que creo yo? Ahí estaba yo. Ahí estoy yo. Mire, para que vea que nuestro cerebro no llega más. Dios ve todo en una dimensión presente. Nosotros interpretamos con pasado, presente y futuro. Dios no ve las cosas así. Dios ve todo en una dimensión presente. ¿Y qué crees, hermano? Si está todo ese montón de gente dando la gloria al Cordero que fue inmolado, ahí estamos nosotros. Ahorita estamos aquí, pero en la dimensión de Dios ya estamos allá. ¿Y cómo vas a digerir eso si no comes del Cordero? Si no estudias la palabra. ¿Sí? Hay dimensiones terribles en Dios. Imagínate cuando se encontró Juan el teólogo, que va al cielo en una visión, que fue llevado de Patmos, se encontró con un anciano allá y empezó a llorar. Le voy a decir lo que pasó. Necesitamos un voluntario, un morrillo. Ven para acá, Mateo. Ven. Ahorita traigo a Pablo y a Silas. Párate ahí.
Él representa, fíjese, él representa a Juan en Patmos, donde él recibe la revelación del libro de Apocalipsis. Y en el capítulo 5, ¿sí? Él fue, la visión le fue, y dice que vio un montón de cosas, un montón de situaciones, y él estaba llorando porque no había sido encontrado ninguno digno de abrir el libro y desatar sus sellos. O sea, un libro que estaba en la diestra del que está sentado en el trono. ¿Sabes lo que es ese libro? Pues para allá vamos. No lo entendemos porque no comemos del cordero. Pero ese libro estaba pesado, hermano. ¿Por qué? Porque para abrirlo necesitas comer del cordero. Entonces, él empezó a llorar porque no había encontrado a nadie digno de abrir el libro y empezó a llorar. Algo como que está llorando. Oh, tú hazle como que está llorando. Ahora, acá está el anciano, no porque use la camisa esa que me regalaron. Ese anciano que está ahí no es un viejito así, ruquito con bordón. Anciano es una persona madura en la verdad. Entonces, ese anciano que está ahí, aquí, bueno, venís ahí. Este anciano es el mismo, pero está en otra dimensión donde él ya creció, donde ya llegó a una estatura. Él todavía aquí está en otro proceso, pero mire cómo Dios puede hacer posible las dimensiones. Él, como ve que no hay nadie digno, empezó a llorar y estaba un anciano allá, que es él mismo ya maduro en las cosas de Dios. Y él le dice a él, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Y entonces él voltea buscando a un león y lo que vio fue al cordero. Entonces él pensaba, sabrá Dios la mentalidad que él vertió, pero un león. Y él voltea buscando un león y no vio un león, vio al cordero. ¿Por qué? Porque ahí recibe el título de león cordero. Entonces, fíjese lo que Dios hizo. En Patmos, lo sacó de Patmos en lo espiritual y se lo llevó para que viera lo del Apocalipsis. Eso hace Dios. Que no nos saque de estas broncas que hay en Mazatlán. No que nos clavamos ahí viendo tanta basura en vez de meternos en Dios. ¿Para qué? Para que vivas la vida normal y te metas con Dios. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Él se vio allá. Pueden. Ahora, tú y yo estamos aquí, ahorita. Pero en mi Biblia dice que tú y yo estamos allá. ¿O no? No está allá porque no cree, no come el cordero. Estamos allá. ¿Qué estamos haciendo allá? Mira, le voy a decir quiénes están ya por irse para allá. Pues los hermanos que han muerto, que van a resucitar de las tumbas y van a salir para irse. Y van a estar allá. Algunos están en las tumbas y están en otro aspecto, todavía no están allá, pero nosotros vamos para allá. ¿A qué vamos? Oye, hermano, vamos a la ceremonia cuando el que está sentado en el trono le da el libro al cordero. Y vamos a la ceremonia cuando ese libro es abierto y los sellos son quitados. Entonces, ¿qué recibe el cordero? El libro. ¿Y qué representa ese libro? Es el título de la creación. Le pertenece. Fíjate, le va a ser dado el libro del título de la creación. El dueño de todo lo creado. Y luego va a estar como inmolado, o sea, las heridas
Una vez le pregunté a un pastor cuando dieron una enseñanza sobre esas, porque era una predicación donde podías poner tus preguntas. Y le pregunté, oiga, pastor, escribí ahí, él murió en la cruz del Calvario, fue llevado a una tumba, su alma bajó al infierno, luego resucitó y se fue. ¿Cómo es que aparece allá de vuelta así con las heridas? ¿Sí? La Biblia fue escrita en dimensiones que ni entendemos. Y el cordero estará inmolado por la eternidad, para que nunca más se vuelva a levantar el pecado sobre la creación de Dios. Y vamos allá a levantar las manos y a decirle al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios sea la gloria. Entonces venimos a prepararnos comiendo del Cordero para ir allá y decirle al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios sea la honra, la gloria y la alabanza. Bendito Dios por las circunstancias, por los problemas y por las situaciones por donde crucé, porque eso me ayudó a crecer. Gracias por todas las situaciones que de alguna manera experimenté en aquella noche, porque tuve la oportunidad de comer del Cordero. Tuve la oportunidad de aprender la palabra de Dios. Tuve la oportunidad de danzar, de saltar, de bendecir el nombre del Señor. Tuve la oportunidad de hacer demostraciones por fe, de correr por fe, creyendo que voy a caminar, bendito el nombre del Señor, de pisotear, gloria a su santo nombre. Sí, tuve la oportunidad de ser blindado, de ponerme la armadura y caminar sobre las obras del diablo, y como dice la Escritura, he aquí hoy doy potestad de hollar sobre serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Tienes algún problema? ¿Tienes alguna situación? ¿Estás pasando por alguna crisis? Es muy sencillo salir de ahí, es lo más fácil del mundo. Simplemente métete en la palabra, ponte esa armadura, y dice la Escritura, he aquí yo doy potestad de hollar sobre serpientes y escorpiones. Y si tú estás viendo la situación difícil, si tú estás viendo las cosas de cabeza, si estás pensando que no tiene por dónde y la cosa se ve difícil, ¿qué es lo que tienes que hacer? Es, voy por fe, voy a pisotear las obras de las tinieblas, voy a pisotear la oposición, voy a pisotear todo aquello que de alguna manera me atora, voy a pisotear todo aquello que no me deja caminar con Dios, voy a tener una manifestación por fe de que voy a seguir adelante. Bendito el nombre del Señor. Me atormenta no saber qué va a pasar con mis hijos. No sé si voy a tener el dinero para seguir pagando. No sé si voy a tener para seguir haciendo esto. ¿Qué importa? No voy a pensar en eso. Voy a poner mis pies sobre la tierra y voy a empezar a pisar las promesas del Señor Dios. Y así como abrió Dios un camino para que Israel saliera y fuera a Canaán, bendito el nombre del Señor. Como Dios abrió el mar, hizo un milagro para que Israel cruzara. Bendito su santo nombre. Dios tiene la capacidad de abrir un camino donde no hay, gloria a su santo nombre. Dios tiene el poder para abrir un camino en tu problema, bendito el nombre del Señor. Dios tiene poder para abrir un camino donde no hay, bendito el nombre del Señor. Y lo que Él quiere es calzarte, es ponerte una armadura, es que te quedes blindado para que seas un Israel, bendito el nombre del Señor, para cuando venga el diablo a susurrarte, estás tan amarrado en Dios, estás tan lleno de los pensamientos de Dios, lleno de los pensamientos divinos, llenos de la palabra de Dios, que cuando el diablo venga a susurrar, lo único que vas a hacer es pisotearlo. Fácil. ¿Para qué crees que Dios te da problemas? Para que tengas el lujo de pisotear al diablo. ¿Alguien quiere darse ese lujo? ¿O quiere seguir atormentado por el diablo? ¿Alguien quiere? ¿Tienes alguna situación pesada? Pisotea eso. Así de sencillo. No, ¿qué van a decir de mí? Pues que digan lo que les dé su gana. Yo lo voy a pisotear. Así que vamos a cantar fuego. ¿Quién quiere comer carne con fuego? Dios bendice tu palabra. Bendice a mis hermanos y a los que escucharon por Facebook. Bendice a Paco, Señor. Mete tus manos y arregla esas situaciones, Dios, para que haz un milagro en la vida del Señor, en la forma como tú quieras, Señor Dios. También haz un milagro en Dionisio, Dios.
el hermano y la hermana Josefina, Padre. También te pedimos que tú sanes ahí, tan Dios, por amor de tu nombre, y tú nos saques adelante, Señor. Dios, te damos la gloria, te bendecimos, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Fuego, alguien que... Vamos.